Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Erwin Osvaldo Sáenz Garza, soy alumno de la Universidad de Durango, Campus Chihuahua, de la carrera de Medicina. Durante este curso estamos abarcando la materia de psicología, lo cual es fundamental para nuestro desarrollo como futuros médicos, ya que muchas veces se deja de lado esta parte de psicología en la que tú interactúas con tu paciente, cómo dar un buen trato, cómo hacer una buena escucha activa, como poder diagnosticar incluso ciertos tipos de trastornos o, por ejemplo, en dado caso que el malestar de una persona quizá ella lo esté refiriendo como físico y sea un poco más como psicológico. Todo este curso nos ha brindado herramientas que nos pueden ser útiles para poder llevar a cabo de manera eficiente todo este tipo de situaciones. El ejemplo más claro es el que podemos describir mencionando las personalidades que se vieron en clase. Las personalidades pues son estos ciertos rasgos, características que nos van a identificar a cada uno y sobre todo la principal característica es que nos van a diferenciar de los demás, ya que todos tenemos una personalidad diferente. Yo difiero un poquito en la idea de que tienes que tener exactamente un tipo de personalidad, ya que yo considero que todos somos un conjunto de todas las diferentes personalidades porque todos podemos llegar a tener ciertos rasgos de cada una de ellas. Sin embargo, todos tenemos una personalidad dominante y durante este video vamos a poder describir algunas de mis personalidades, cómo es que yo considero que interfieren en la consulta médica, tanto positiva como negativamente, y poder crear conciencia y sobre todo una retroalimentación para poder cambiar los aspectos que yo considere que estoy realizando erróneamente para poder mejorarlos y pues poder dar una consulta médica más eficiente. En mi caso, yo considero que mi personalidad dominante es la número 5, que es la lógica obsesiva. Esto sobre todo porque yo soy una persona muy cerrada, que soy una persona muy metódica, que sobre todo yo pienso que puede ser un aspecto negativo en la consulta, ya que al ser muy metódico y siento que debo de siempre explicar las cosas paso a paso, si no, no me doy a entender o poder cualquier tipo de procedimiento ser muy minucioso puede ser un aspecto negativo, sobre todo en la consulta médica, cuando tienes muy poco tiempo, cuando los pacientes muchas veces vienen ya hartos de sus padecimientos, de una mala atención por el servicio de salud deficiente en nuestro país. Lo único que quieren es llegar, decirte que sienten irse y recoger su medicamento para poder ir a casa con su familia. Esto puede ser una desventaja para mí por el hecho de que el hecho de los tecnicismos o palabras médicas o palabras complicadas que pueda llegar a mencionar pueden ser un aspecto negativo en la consulta, sobre todo en pacientes que puedan no entender lo que estoy diciendo y yo por tratar de ser muy exacto y según yo explicarme de la mejor manera, quizás estoy haciendo todo lo contrario. Esto, claro, interviniéndolo o relacionándolo con el tema de la, de la consulta, en el que podemos, a la hora de recolectar datos, sobre todo tener información o ser conscientes del desarrollo contexto sociológico en el que se desarrolla el paciente. Esto sobre todo para sociocultural, mejor dicho, esto sobre todo para poder conocer el paciente, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus recursos, sus necesidades y sobre todo pues poder darnos un poco la idea de cómo dirigirnos hacia ellos. Entonces yo considero que mi personalidad es esta, la lógica obsesiva, sobre todo por todas las acciones que realizo durante mi día, pues son las que más encajan ahí, como que ser un poquito cerrado, una persona rígida, un poquito en el sentido de que yo considero que las cosas se hacen, o aún peor, que yo considero que las cosas que yo hago son las que están realizadas de mejor manera, cuando obviamente no es así. Esa yo considero que es mi personalidad dominante. En cuanto a mis personalidades secundarias, yo considero que la primera de ellas es la número 4, que es la suspicaz. Esto sobre todo pues porque soy una persona que puede llegar a ser desconfiada o que no acepto consejos fácilmente en el sentido de que si alguien me dice cómo hacer algo,
yo no confío de ellos, e incluso investigo más, tengo que hacerlo para comprobarlo por mí mismo, entonces yo no soy una persona a la cual le digan algo y él se confíe de ello, perdón. Esto yo lo considero como una ventaja, ya que ahorita estamos bombardeados de información de todo tipo, hablando de cualquier ámbito que se nos venga a la mente. Yo considero que todo debe ser confiado, bueno, mejor dicho, que todo tiene que ser comprobado. Y si puede ser comprobado para ti mismo, incluso para que te dé una paz mental, puede ser mejor. Pero sobre todo porque estamos en un área de la salud en el que cualquier mentirita puede costar vidas. Entonces es mejor al... La medicina es un área en el que cada día existe nueva información. Desafortunadamente, artículos puedes encontrar de cualquier tipo. Aquí la importancia es saber clasificarlo y saber cuál es el correcto. Otra de mis personalidades secundarias sería la de ánimo variable, que es la número 6. Esto sobre todo porque, pues, todos podemos mencionarlo así. Tenemos diferentes altibajos y sobre todo yo considero que soy de esas personas en que es más lo que subes e incluso más lo que puedes llegar a bajar en cuanto a tu estado de ánimo. Esto puede afectar en mi vida diaria como personal de la salud, por lo que debo de corregir también este tipo de acciones. Toda esta personalidad yo considero que la podemos relacionar sobre todo con el tema de los criterios de normalidad. ¿Por qué? Porque durante la consulta médica nosotros debemos ser conscientes y podemos poder clasificar los sentimientos e expresiones del paciente en base a algún criterio y poder considerar si es normal o anormal. Esto pues claro, sin juzgar al paciente o sin realizar cualquier tipo de, pues a lo mejor acción no verbal que pueda hacer o herir al paciente y sobre todo pues sin ningún tipo de maldad, sino más que nada para poder detectar si existe una anomalía, ya sea psicológica sobre todo, más que nada, o incluso fisiológica, dependiendo del paciente. Los dos modelos que más me gustaron en mi caso fue el modelo estadístico, ya que considero que no hay más que números para realizar una clasificación y poder establecer si el paciente está dentro o fuera de un rango normal y poder confirmarlo con un modelo, con un criterio, perdón, normalidad médico. Eh, Dentro del criterio estadístico está el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Este me llamó mucho la atención, ya que aquí podemos establecer ciertos criterios para poder diagnosticar a una persona algún trastorno. Esto es muy importante ya que no deja de ser estadístico, como les mencionaba, pues los números son los que hablan. Es importante poder confirmarlo o combinarlo con un modelo médico. Esto sobre todo por la sobrecarga que existe, como mencionaba antes, de información. El médico tiene un trabajo un poquito más complicado por el hecho de que ya puede llegar a lo mejor alguna persona y comentar algún sentimiento o alguna patología que él esté pensando, pero sin embargo quizá no está en él, quizás sea un aspecto psicológico y mediante estos criterios vamos a poder establecer y clasificar el trastorno según los datos o la información brindada. Entonces, por lo cual, yo lo relaciono también con el tema de la consulta médica psicológica, específicamente en el caso 3, en el paso 3, perdón, de la recolección de información, en el que tú tienes que hacer una escucha activa muy importante al paciente, ya que el tiempo es del paciente, para poder dar un diagnóstico de manera más eficiente y no sobrediagnosticar una enfermedad, así como no dejar que se te pasen enfermedades sin tú diagnosticarlas, lo cual es bien importante y fundamental poder realizar una recolección de información efectiva para poder dar un diagnóstico eficiente y para poder dar un tratamiento eficiente. Entonces, yo considero que estas fueron mis personalidades y la manera en que yo lo englobo con algunos de los temas vistos en el semestre. Considero que este video es de suma importancia, sobre todo para retroalimentarnos a nosotros mismos, valga la redundancia, como lo comenté anteriormente. Esto sobre todo por el hecho de que es importante para poder mejorar nuestro,
nuestro trabajo, nuestro futuro trabajo como médicos, nuestro deber. Y sobre todo, pues que estamos a tiempo muy, muy bien, muy decente para poder realizar este tipo de cambios que debamos realizar, ya que absolutamente todos tenemos mejoras. Es una forma de mediciones. Esto es una medición de saber cómo estamos y dicen que todo lo que se mide se puede mejorar. Entonces, este es una situación, un ejemplo muy claro de cómo es que podemos conocernos, sobre todo poder conocernos nosotros mismos y poder saber, como ya mencioné, qué cambios podemos realizar para poder dar una consulta más eficiente y pues para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y pues yo me quedo muy contento por el curso, ya que nos da, como mencioné, estas herramientas que pueden ser fundamentales para poder mejorar nuestro trabajo como personal de la salud y sobre todo el conocernos a nosotros mismos, poder establecer una correcta empatía y comunicación con nuestro paciente, sobre todo pues para poder realizar mejor nuestra labor. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.